triste, yo lo sé, pero para eso estamos, pues para poder destilindar las cosas, ¿cierto? Cuando una persona pierde el derecho a la propiedad de su casa, terreno, lo que fuera, primero, por adquisición del bien por otra persona. Segundo, por destrucción o pérdida total del bien. Tercero, por expropiación. Y cuarto, por abandono por más de 20 años. ¿Ok? Entonces, en esas 4 situaciones les voy a explicar cada una con ejemplos para que usted entienda y comprenda. ¿Ok? En ningún extremo del 968 el Código Civil señala que la propiedad se pierde por abandonar a los hijos, por abandonar al marido. No, no, no. Sí, ya, por si acaso. Pero hay una cosa es abandono del bien y otra cosa es abandonar a la familia. Eso no tiene nada que ver. Ya lo vamos a ver, porque el animus, obviamente, el animus abandonanti, pues básicamente trae como secuencia la abdicación de la propiedad, porque yo ya no quiero el corpus, ¿cierto? Es un desprecio a la cosa, ya lo vamos a ver. Si tienen consultas, por favor, agenden una cita en el link que aparece en mi perfil de TikTok. Yo atiendo todos los días consultas de todo el país y de peruanos en el extranjero también. Voy a empezar con esta explicación jurídica para que conozcan sus derechos, siempre y cuando lleguemos a 10K. A ver, aquí me detengo, por favor, porque si no hay corazones, no puedes iniciar esta explicación tan importante para que conozcan sus derechos. Apóyeme, por favor, y lleguemos a 10K. A ver, hay 700 personas. En un minuto ustedes hacen 10K. A ver, vamos. Denle me gusta a la pantalla. Chana, gracias. Denle me gusta a la pantalla, por favor. ¿Sí? Ayúdenme. Hay que llegar a 10K para empezar con este tema. Entonces, en las últimas semanas, mucha gente en el país, ¿no?, han cometido el error de pensar y de escribir en los comentarios de muchos videos a nivel nacional que por el hecho que una madre abandona a sus hijos y se fue a vivir, perdió su derecho a la propiedad. Eso no es correcto y nunca lo será, ¿ok? No existe una causal de pérdida de la propiedad por abandono a los hijos o a la esposa. No, no existe eso, porque la propiedad es perpetua, ¿cierto? Punto número 1. Punto número 2. Si abandono a mi familia, pierdo la propiedad de mi casa. Aquí hay que tener muy en cuenta lo siguiente. Miren ustedes. Por ejemplo, si la casa que yo compré de soltero y después me caso y tengo mi esposa y mis hijos, ¿ok? Y yo me lo abandono porque me voy a vivir con otra persona, ¿pierdo mi casa que compré de soltero? A ver, con esa analogía, díganme ustedes, si la casa que compré de soltero, me casé, fui a vivir con mi esposa a mi casa que yo compré de soltero, con mis hijos, pero yo abandono y me voy a vivir con otra persona, ¿pierdo mi derecho a la propiedad de la casa? Gracias a Dios que la gente dice que no. No vayan a cometer el error de decir que sí. Sí, como ya abandonó, ya perdió. No, no es así, por favor. Por favor, abran su pensamiento, ¿ya? ¿Por qué me incomoda mucho? Porque la gente, la verdad, tiene que leer un poco más, tiene que conocer el tema de la propiedad. Y claro, hay que, obviamente, exculparlos porque no conocen el derecho, pues no son. Como ya abandonó, pierde su derecho a la propiedad. Dios mío, eso sería no solamente vergonzoso, sino preocupante. Que un estudiante de abogacía piense eso, cuando la ley, la Constitución, el Código Civil dice todo lo contrario. Por lo tanto, si una persona abandona, no pierde su derecho a la propiedad. Entonces, miren, si una persona compró su casa de soltero, después se casó y en esa casa llevó a vivir a su esposa y a sus hijos, y él hace abandono de hogar, no pierde su derecho a la propiedad. Su esposa y sus hijos siguen viviendo ahí. La esposa, ojo, ¿es propietaria? No es propietaria porque es un bien propio. Es un bien propio. La esposa es propietaria de la casa que compró el esposo. De soltero no es propietaria. ¿Los hijos son propietarios? Tampoco son propietarios. ¿Me dejo entender? El propietario solamente es la persona que adquirió el bien, el adquirente en soltería, ¿cierto? Entonces, si yo abandono mi casa
que compré de soltero, pero ahí está viviendo mi esposa con mis hijos, ¿podré perder la propiedad? No voy a poder perder la propiedad. ¿Podré desalojar a mi esposa con mis hijos viviendo ahí? No. ¿Por qué? Porque ya hay jurisprudencia que señala que los hijos y los adultos mayores que están en estado de vulnerabilidad no van a poder ser desalojados. Peor aún la esposa, porque hay un derecho a la vivienda, hay el derecho a cohabitar. Si es que yo compré mi casa y soltero, pero mis hijos y mi esposa están viviendo ahí, yo no lo puedo desalojar. Me dejo entender. Para que yo desaloje a mi esposa y mis hijos, judicialmente hablando, obviamente, no va a existir esa posibilidad, porque hay niños que están en estado de vulnerabilidad y ya la jurisprudencia ha hablado de que también es un espectro y alcanza a la esposa. Entonces, primera hipótesis, si yo compré una casa de soltero y me casé con mi esposa y traje a mi esposa y a mis hijos a vivir ahí y yo abandoné, ¿pierdo el derecho a propiedad? No pierdo el derecho de propiedad. ¿Puedo desalojar a mi esposa y mis hijos? Tampoco voy a poder porque mis niños están en un estado de vulnerabilidad. Yo estoy obligado a darles habitación. Yo estoy obligado a darles alimentos. ¿Me dejo entender? Primera premisa. Segunda premisa. Pongan atención. ¿Qué pasa si yo me casé con mi esposa? Pongan atención. Me casé con mi esposa y compramos un departamento de 120 metros cuadrados ambos. Juntamos sueldos y lo compramos. ¿Qué cosa somos? Copropietarios, ¿sí o no? Si yo me caso y con mi esposa compré un departamento casados en sociedades gananciales, ¿qué cosa somos? Somos copropietarios, es correcto. Si yo me casé en sociedades gananciales y mi esposa no puso un solo centavo y yo me casé en sociedades gananciales, ella es copropietaria, sin importar quién puso el dinero. En esa casa vivo con mis hijos, ¿ok? Y de pronto, ¿qué pasa? Mi esposa abandona. Mi esposa me abandonó por otro y se fue. Y a mí me dejó con mis hijos. Pregunta, ¿mi esposa que abandonó, que es copropietaria del bien, ya perdió la propiedad? Respondan, ¿ha perdido su derecho a la propiedad? ¿Sí o no? La respuesta es no, señores. No existe en ningún extremo de la norma peruana que por el hecho de abandonar a los hijos o al esposo pierde su derecho a la propiedad. No, porque ya les he explicado minutos antes que el artículo 968 del Código Civil solamente te da 4 causales para perder tu propiedad. ¿Cuáles son? Adquisición del bien por otra persona, ejemplo, compraventa. Segundo, destrucción del bien, que caiga un huaico, hay un terremoto, se destruya, qué sé yo. Expropiación por necesidad pública. Giovanna, muchas gracias. Y cuarto, abandono del bien de forma injustificada por más de 20 años. ¿En qué parte dice abandono de la familia? No lo dice. Entonces, en resumen, por situaciones familiares, por abandono, por causas familiares, no va a haber jamás la pérdida de la propiedad. Ahora, tercera tesis. ¿Qué pasa si yo, ojo, me casé con separación de patrimonio? Me casé con separación de patrimonio. Y dentro del matrimonio compro una casa, pero con separación de patrimonio. Yo le digo a mi esposa, nos acabamos de casar, con separación de patrimonio, yo voy a comprar la casa, que va a ser mi casa, porque me he casado con separación de patrimonio. Y mi esposa me dice, gracias, amor, bueno, yo no tengo el dinero para comprarme una casa, tú sí. Sí, pero como tú firmaste conmigo la separación de patrimonio, te voy adelantando que esta casa es mía, porque uno casado con separación de patrimonio, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. En cambio, en la fórmula de las sociedades gananciales, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. ¿Me dejo entender? Entonces, si yo me casé con separación de patrimonio, compré mi casa y traje a vivir a mi esposa y a mis 2 hijos menores de edad y estamos viviendo, lindo, todo bien, excelente, ¿qué pasa si yo hago el abandono de hogar? Me voy porque me peleé con mi esposa, me fui con otra persona o no, me fui. Pero de lejos paso pensión a mis hijos, qué sé yo, pero se quedaron a vivir en mi casa con separación de patrimonio, que fue mi casa, escritura pública, inscrito en la partida registrada en mi nombre. Pregunta, ¿el hecho que yo haya abandonado, pierdo la propiedad de mi casa? ¿Sí o no? Respondan a ver.
Ya estamos en la tercera hipótesis. ¿Sí o no? Respondan a ver. La respuesta es no. Gracias a Dios que dicen que no. Porque hoy en día la mayoría de gente está afirmando que como la madre abandonó, ya perdió el derecho a la propiedad. Ya, por Dios, qué desconocimiento, ¿no? No va a perder. No va a perder. Ahora, pongan atención. Pero si yo compro una casa con separación de patrimonio, estoy viviendo con mi esposa y estoy viviendo con mis hijos, y de pronto mi esposa es la que abandona, mi esposa es la que abandona, ¿tiene derecho a reclamar algo? No tiene derecho a reclamar nada. ¿Por qué? Porque yo fui más inteligente, nos casamos con separación de patrimonio. Cuando ella se va, no puede regresar a exigir nada. ¿Por qué? Porque no le pertenece, no hay propiedad de nada. Cosa distinta hubiera sido si hubieran comprado la casa en sociedad de gananciales. Ahí sí le pertenece. Ahí puede irse 2, 3, 4 años y después venir y decir, quiero mi parte. Sí, porque es su derecho. ¿Podremos castigar a esa madre o ese padre que abandona con el abandono? Sí. Privarlo de la patria potestad, demandarlo por alimentos, negarle la tenencia, demandar tenencia exclusiva y una serie de acciones que van dirigidas contra el que abandona. Pero nunca, señores, se les ocurra decir que porque abandonó perdió su propiedad. ¿Ok? El artículo 70 de la Constitución, bueno, entre otras normas, señala que la propiedad es inviolable. ¿Ok? Soy Fran Acevedo, abogado especialista en Derecho Civil y de Familia. Les pido, por favor, a las 1,500 personas que están aquí y que están conociendo sus derechos, le den me gusta a la pantalla. Lo mínimo que pido es llegar hasta 100K, por favor. 1,000 personas se lo hacen en un minuto, amigos. A ver, me voy a quedar paciente aquí porque vamos a hablar del 968. Aquí está las 4 formas de extinción con ejemplos y todo lo demás. Todavía estamos recién calentando en la clase. Denle me gusta a la pantalla, a ver, por favor, amigos. Aquí me voy a detener. A ver, hasta aquí una encuesta. ¿Están entendiendo sus derechos? A ver, compañeros, amigos, ¿sí? ¿Continuamos o no continuamos? Depende de ustedes. ¿Continuamos o no continuamos? ¿Sí? Entonces hay que llegar a 100K, pues, amigos. A ver, si creen que están conociendo sus derechos, aquí usted está aprendiendo. Más abajo no sé qué aprenderá, pues, a bailar, a distraerse o a reírse, pero aquí, en esta partecita de TikTok, de Live, usted conoce sus derechos. Y esa es mi preocupación, que usted se informe, que usted conozca y no vaya por ahí diciendo cosas que no son, ¿ya? Como hoy en esta semana el tema de la señora que abandonó, he leído comentarios increíbles de la gente que piensa que no, ya la mamá no tiene derecho a reclamar la propiedad porque los abandonó. Dios, perdónalos, no saben lo que dice porque obviamente desconocimiento, ¿cierto? Entonces, si usted tiene consultas, por favor agende una cita en el link que aparece en mi perfil de TikTok. Yo atiendo todos los días consultas de todo el país y de peruanos en el extranjero también. Y si usted quiere adquirir mi pack de 27 clases digitales, incluye la clase de hoy, 28 clases, pídelo en este momento en el link que aparece en mi perfil de TikTok. Son 28 clases grabadas, que son estos directos grabados. Actualízate y pide tu pack en el link que aparece en mi perfil de TikTok, ¿ok? A ver, cuarto supuesto. ¿Qué pasa si yo recibo de soltero una casa como herencia? Soy hijo único, mis padres fallecieron y me dieron una casa como herencia. Donde vivo, estoy viviendo feliz, no me costó nada porque recibí de la herencia de mis padres, ¿cierto? Y de pronto conozco una chica de la cual me enamoré, la hice mi novia, le propuse matrimonio, nos casamos y le digo, amor, no te preocupes, vente a vivir esta casa que recibí de mis padres, porque es una casa por herencia. Ella viene a vivir a mi casa, estamos felizmente casados, vivimos y de pronto tenemos 2 hijos, una niña de 4 años y un niño de 10 años, por ejemplo, ¿no? Y de pronto, ¿qué pasa? Yo abandono, me voy. ¿Pierdo mi derecho a la propiedad de la casa que perdí por herencia por el hecho de haber abandonado? ¿La pierdo, sí o no? Respondan. ¿Sí o no? No la voy a perder, pues, señores. No voy a perder mi derecho a la propiedad. Yo
Desde lo lejos, estoy viendo que mi esposa y mis hijos están viviendo en una casa que yo recibí como herencia y que yo soy el propietario. ¿Podré pedirles que desalojen? Puedo demandar, pero el juez, ¿qué va a decir? Un minutito, señor. Si bien es cierto usted es propietario, si bien es cierto usted recibió la casa como herencia, también es cierto que ahí están sus hijos y su esposa con matrimonio vigente. Con total independencia del régimen de propiedad que usted se casó, hay menores en estado, obviamente, de necesidad y en estado vulnerable. Por lo tanto, no va a proceder el desalojo entre familiares. Fíjense, cuando un familiar está en relación de dependencia alimenticia y económica de mí, yo no lo puedo desalojar. Ejemplo, mis hijos menores y mis padres adultos mayores. Fíjense ustedes, ¿ok? Entonces, la ley sí permite el desalojo entre familiares, pero te pone una barrera cuando ese familiar está en relación de dependencia económica y alimenticia contigo. Ejemplo, los menores de edad y ejemplo, los mayores o los padres adultos mayores en estado de necesidad. Incluso, por ejemplo, si yo vivo, mis padres ya fallecieron, pero tengo mis abuelos vivos, ya, imagínense, mis padres fallecieron, pero tengo mi abuelo vivo, y mi abuelo vivo viene a mi casa, está con vida, tiene como 90 años, y me dice, Fran, ¿me puedes dar un cuarto donde vivir? Ese abuelo, cuando ingrese a mi casa, ya está en una relación de dependencia alimenticia. Pero usted me dirá, no, doctor, pero no es su padre. Sí, pero es mi abuelo, en mi descendencia directa. Es mi ascendiente directo. Por lo tanto, hay una relación alimenticia y hay una prelación en obligados a dar alimentos. Yo estoy obligado a darle alimento a mi abuelo. Yo estoy obligado a darle vivienda. Y estoy obligado a darle una vida digna. Y si no lo hago, él me puede demandar. ¿Me dejo entender? Entonces, señores, ya saben ustedes que hay muchas cosas por hablar aquí y tantísimas. He hecho mis apuntes acá en la laptop y obviamente de estos derivan muchas situaciones que se pueden dar, ¿ok? Si usted quiere adquirir esta clase grabada, que creo que 1.500 personas corroboran que está siendo interesante, pide la clase grabada en el link que aparece en mi perfil de TikTok con un pack de 28 clases grabadas de familia y de civil. Los que quieren actualizarse, solicítenlo en el enlace que aparece en mi perfil de TikTok, ¿ok? Entonces, estamos hablando, el tema de hoy, si abandono a mi familia, pierdo la propiedad de la casa, y hemos visto que los supuestos pueden darse si la casa la adquirí de soltero, si la casa lo compré conjuntamente con mi esposa o mi esposo, si la casa lo adquirí con separación de patrimonio o si la casa lo adquirí como herencia o como donación. En cualquiera de esas situaciones nunca voy a perder el derecho a la propiedad, pero mis hijos que están viviendo tienen derecho a seguir viviendo en mi casa. No los puedo desalojar porque están en relación de dependencia económica y están en estado, obviamente, de vulnerabilidad. No van a poder ser desalojados, ¿ok? Pero vamos a poner el ejemplo que en este matrimonio no haya hijos, ¿ya? No haya hijos. A ver, amigos, en mi perfil de TikTok hay un link, ¿ya? Los que quieren adquirir mi pack de 27 clases, incluido la clase de hoy, pueden solicitarlo en este momento en el link que aparece en mi perfil de TikTok. En mi perfil hay un link, dale clic y te vas a poder contactar conmigo. Y los que quieren agendar una cita conmigo solamente en temas de civil y familia, también agendas tu cita. Yo atiendo consultas de todo el país. Si tú tienes un celular en cualquier parte del mundo, te asesoro. Y en cualquier parte del país te asesoro por Zoom, Meet, WhatsApp Video. Y si eres un peruano que está en el extranjero y tiene problemas legales, agenda una cita conmigo y con gusto te voy a atender. ¿Ok? 45 minutos dura la asesoría. ¿Ya? A todos aquellos que quieran adquirir, les voy a obsequiar media beca a todos aquellos que quieran esta clase grabada con un pack de 27 clases. Media beca para todos los que quieran en este momento. Comuníquense en el link que aparece en mi perfil de TikTok. ¿Ok? Ahora sí. Hemos visto en el caso de esposa e hijos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si no hay hijos? No hay hijos, ¿cierto? Solo esposa. ¿Qué pasa en este caso? Si yo me voy de mi propia casa que lo compré, ya sea de soltero, lo recibí por herencia o que lo adquirí con mi esposa, ¿podré desalojar a mi esposa? ¿Mm?
lo que tengo que hacer yo es demandar la división y partición. Pero cuando ya estoy divorciado, yo tendría que divorciarme para demandar la división y partición y reclamar mi parte. Uno va a tener que ceder, porque en la copropiedad no puedo vender el bien sin el consentimiento del otro, si es que es la totalidad del bien, ¿cierto? Puedo vender mi parte a un tercero. Por ejemplo, a ver, me divorcié, tengo una casa, ¿cierto? Que la compró con mi esposa, estamos divorciados, pero estamos unidos por copropiedad. No puede venderse la casa sin que ella me dé su consentimiento y ella no puede vender la casa si yo no le doy mi consentimiento. Pero nada me impide que yo venda mi parte. ¿Me dejo entender? Pero ¿quién me va a comprar una casa a la mitad de la casa sabiendo que mi esposa está viviendo por ahí? ¿Quién? ¿Quién va a comprar una casa? No. O sea, ahí división y partición. Y finalmente, si es que no hay acuerdo, el juez lo venderá, pues. El juez vende la casa y con el dinero se reparten el dinero y listo. Se acabó la casa. ¿Cierto? Ojo con eso, por favor. Entonces, si no hay hijos y hay esposa, lo mismo va a ocurrir. Tú no pierdes tu propiedad y si ambos son copropietarios, división y partición o se venderá la casa. Ya, señor abogado, muy linda su explicación. ¿Y ahora qué pasa con los convivientes? ¿Qué pasa con los convivientes? Aquí la cosa no es tan distinta como en el matrimonio. ¿Por qué? Porque, a ver, si tú compraste la casa estando soltero y traes a vivir a tu conviviente ahí y tienen sus hijos, ella tiene derecho como esposa, no a la mitad del bien, porque la casa la compraste de soltero, pero tiene derecho, obviamente, a habitación, a alimentos, igual que sus hijos. Bien difícil que la saques de ahí. Es bien, bien difícil. Ojo con eso, por favor. Entonces, un pequeño resumen hasta aquí. Si abandono a mi familia, pierdo la propiedad de mi casa, no la pierde, señores, bajo ningún concepto. No existe causal de extinción de la propiedad por abandono a la familia. No lo existe, ¿ok? Porque el artículo 968, y ahora sí entro a la segunda parte de esta clase de derecho, ¿en qué caso se extingue la propiedad? ¿Cierto? Miren ustedes, la propiedad se extingue solamente en 4 supuestos, ¿ok? En 4 supuestos que usted tiene que aprender ya, ¿cierto? ¿Cuáles son? Artículo 968 del Código Civil. Una persona, sea esposo, esposa, quien sea, pierde su propiedad, primero, por adquisición del bien por otra persona. Que yo le venda a otra persona mi bien. Que yo le permute mi bien. Que yo le dé en donación mi bien. Que yo le dé en dación, en pago mi bien. O que una persona que esté en posesión adquiera mi propiedad por prescripción adquisitiva. En esos casos se extingue la propiedad. Si es que yo no he vendido mi parte, no he donado mi parte, no he dado en anticipo, no he dado en herencia, ni nadie ha adquirido por prescripción adquisitiva, usted es propietario, señor. Pero si yo vendo mi bien, entonces ya se extinguió mi derecho a la propiedad. 968 del Código Civil, formas de extinción de la propiedad, porque una cosa es la adquisición y otra cosa es la extinción. La extinción, ojo, por adquisición del bien por otra persona, ergo compra-venta, ¿ya? Otro ejemplo, donación. Segundo, destrucción o pérdida total o consumo del bien. Ese es un segundo supuesto de extinción de la propiedad. Les pongo un ejemplo. Con mi esposa nos separamos. Ya, ella vive un cuarto a un departamento alquilado. Y el único bien que tenemos ella y yo es una camioneta. Es una camioneta que yo la tengo, ¿ok? Yo la estoy manejando. Y de pronto mi esposa me dice, oye, la camioneta, necesito yo también la camioneta porque hay que llevar a los niños al colegio. Y yo le digo, no, ¿sabes qué? La camioneta yo tengo que trabajar porque si no genero, ¿cómo les paso alimento a mis hijos? ¿Qué sé yo? ¿Es correcto? En la partida registral de ese carro está el nombre de ambos, de la esposa y del esposo, porque se compró esos gananciales. ¿Es correcto? ¿Y qué pasa, señores? ¿Qué pasa? Me estoy yendo por un puente, el puente se desploma, cae la camioneta, yo salgo vivo y la camioneta se destruye. Se destruyó. Se hundió, se partió en dos, ya se lo llevó el río. Cuando voy con la grúa, solamente llantas voy a recuperar, ¿no?
Mi esposa me va a decir, oye, ¿y la camioneta? ¿Yo qué le voy a decir? Bueno, ¿sabes qué? La camioneta se cayó al río. Ya, ya no existe la camioneta. Ese es un ejemplo de destrucción o pérdida total del bien. Ya se destruyó. Ese es el segundo supuesto de extinción de la propiedad. O por ejemplo, vivimos en un lugar aledaño a un río, por ejemplo. Y yo me separo de mi esposa y mi esposa se quedó a vivir con mis hijos. Dios no lo quiera, pero hubo un tremendo huaico, horroroso. La madre de mis hijos logró salir con mis hijitos con lo poco que tuvo y vino arriba y se llevó a la casa. Y esa casa posiblemente tenía partida registral, ya no existe la casa porque ya lo destruyó completamente. Me llama y me dice, oye, ya no hay casa. ¿Cómo que no hay casa? Ya no hay, la casa de 3 pisos ya no existe porque se lo dio el río. Artículo 968, formas de extinción de la propiedad por destrucción o pérdida total o consumo del bien. Fíjense ustedes. Otro ejemplo, terremoto. ¡Fum! Cae todo abajo. Pero quedó el terreno. Ahí sí, todavía seguimos siendo copropietarios. Porque lógicamente no fue pérdida total ni una destrucción total, sino parcial. Seguimos siendo copropietarios y podremos construir. ¿Es correcto? Fíjense ustedes. Ese es el segundo caso en donde se extingue la propiedad por destrucción o pérdida total o consumo del bien. ¿Me dejo entender? ¿Cierto? Tercer supuesto de extinción de la copropiedad, expropiación. ¿Cuándo procede la expropiación, señoras y señores? La expropiación solamente procede por seguridad nacional, necesidad pública y previa indemnización justipreciada. Por ejemplo, yo tengo mi terreno de 1000 metros de 20 hectáreas. Estoy ahí cosechando, qué lindo, vivo feliz. Y de pronto un día toca la puerta del Estado y me dice, señor Acevedo, ¿sabes qué? El gobierno del Perú está implementando una carretera que va a unir 2 pueblos y ¿sabe qué? Dentro del proyecto va a pasar por un pedazo de su bien. Así es que usted, señor, ponga su precio porque lo vamos a expropiar. No podemos expropiar si es que antes hacer un justiprecio y pagarle. Yo me puedo negar y decir, no quiero darle al bien. No, pues seguridad nacional es necesidad pública, señor. Y si no, vamos a demandar, igual le vamos a pagar, ahí está su cheque, va y cobre, y se acabó. Fíjense, también se puede expropiar, perdiste parte de tu bien, pero el Estado te va a pagar. Ese es el cuarto supuesto de pérdida de la propiedad. ¿Y cuál es el quinto supuesto? El quinto supuesto es el abandono del bien por 20 años, en cuyo caso pasa el predio a dominio del Estado. ¿Cierto? ¿Qué pasa en el abandono del bien de forma injustificada? ¿Cierto? Aquí se requiere que el propietario desprecie su bien. El abandono requiere un requisito objetivo. ¿Qué cosa? La conducta de aquellos que desprecian lo que es suyo, sumando a un requisito subjetivo que es la intención de abdicar a la cosa. ¿Ok? Entonces, el animus abandonandi es básicamente el presupuesto para la abdicación de la cosa. Compré un terreno, lo dejo, lo abandono y me voy. 20 años pasa a dominio del Estado. Esas son, señores, los 4 supuestos, en los cuales una persona pierde su propiedad, pero jamás por índoles familiares, jamás por temas de abandono, jamás por situaciones afectivas familiares. Ahí usted no pierde su propiedad. Soy Fran Acevedo, abogado especialista en Derecho Civil y de Familia. Si usted tiene preguntas, por favor, agende una cita en el link que aparece en mi perfil de TikTok. Yo atiendo todos los días consultas de todo el país y de peruanos en el extranjero también. Hasta aquí, un favor, les pido un favor. ¿Han entendido qué les pareció la clase? ¿Está entendible? ¿Sí o no? A ver, amigos, díganme, por favor, o no he entendido nada, no me doy a entender, no, mis 15 años como catedrático no ha valido de nada. Ustedes díganme, ¿cierto? ¿Continuamos con lo último, sí o no?
Bueno, yo he sido catedrático 15 años en varias facultades de Derecho. Todos los días de 9 a 10 de la mañana estoy con ustedes por TikTok Live dando clases gratuitas de Derecho. Si usted quiere adquirir esta clase que está siendo grabada, puede adquirir esta clase con un paquete de 28 clases que yo lo he dictado y pida su pack de 28 clases en el link que aparece en mi perfil de TikTok. Son 27, pero con esta clase sería 28 clases. Lo enviamos a tu correo, descargas el pack y te puedes actualizar. ¿Cómo le explico? Así, con ejemplos, doctrina, jurisprudencia y todo para que usted conozca sus derechos. ¿Quién puede adquirir mi pack? Público en general, abogados, estudiantes de derecho. Y si tienes un conflicto civil y de familia, con gusto los atiendo. Agenden una cita en el link que aparece en mi perfil de TikTok. Yo atiendo todos los días consultas de todo el país y de peruanos en el extranjero también. Miren, cuando una persona abandona por 20 años su bien, se dice que pasa dominio del Estado. Después tú lo podrás reclamar, ya no. Pero, ¿qué pasa con el requisito de la perpetuidad que está en el artículo 70? En el artículo 70 dice que la propiedad es perpetua. Por eso, muchos civilistas dicen que esta norma es inconstitucional. Y uno de ellos es el doctor Martín Mejorada, ¿cierto? A quien tengo el placer de conocer. Miren, el doctor Martín Mejorada dice, esta norma es inconstitucional, pues no cabe restringírsele al propietario la facultad de no ocupar su bien. Si el no usar o no hacer forma parte de sus facultades, no tiene por qué perder. Sin embargo, Jorge Avendaño, miren lo que dice Jorge Avendaño. Jorge Avendaño opina que si bien por regla la propiedad no se pierde por el no uso, tampoco es dable que los bienes permanezcan improductivos. Es de interés de la sociedad y de la economía que los bienes generen riqueza. Cuestión está en la que se sustente el abandono como una sanción al poseedor negligente. De pronto, habría ahí un tema inconstitucional, porque si la Constitución dice que es perpetua, el Código Civil dice que se extingue la propiedad a los 20 años. Y la pregunta es, ¿quién pesa más, el Código Civil o la Constitución? Dígame, ¿quién pesa más, el Código Civil o la Constitución? La Constitución, señores, que está por encima de todas las normas. En la pirámide de Kelsen, ¿quién está arriba? La Constitución, que es la ley de leyes, ¿sí o no? Y ninguna norma inferior se puede supraponer a la Constitución, principio de subordinación dinámica. Fíjense ustedes, estaría para el debate. Miren, ok, ojo con eso, por favor. Soy Fran Acevedo, abogado especialista en Derecho Civil y Familia. Los que quieran agendar una cita conmigo, con gusto los atiendo. Agenden una cita en el link que aparece en mi perfil de TikTok y todos aquellos que les gustó esta clase y la quieren adquirir grabada con un pack de 27 clases, pueden pedir su pack en el link que aparece en mi perfil de TikTok, por favor, ¿ok? En conclusión, vamos a arribar conclusiones. En conclusión, ahora sí, después de haber escuchado toda esta explicación, les hago la pregunta a ustedes. Si abandono a mi familia, ¿pierdo la propiedad de mi casa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Después de lo que han escuchado el día de hoy, la respuesta es sí o no. La respuesta es no. Durante esta semana que ha pasado ha habido toda una revolución social en nuestro país por el hecho de que una madre abandonó y un hijo la desalojó. ¿Sí o no? El tema de la señora de 81 años, Pascuala creo que se llama la señora, ¿cierto? Después de haber escuchado esta clase y haber puesto comentarios en TikTok diciendo que la señora no tiene derecho a la propiedad por el hecho del abandono, y después de haber escuchado esta clase, por favor, busquen esos videos donde han cometido el error de poner que sí pierde la propiedad y discúlpense, por favor. No, discúlpeme, no pierde porque acabo de escuchar la opinión de un especialista y yo estuve equivocado. Entonces, borren, por favor, esos comentarios que han puesto que por el abandono familiar uno pierde la propiedad, ¿ya? Ya saben, se los dejo de tarea. Así de sencillo. Muy bien, queridos amigos, es un buen inicio de semana. Hemos empezado con casi 1,500 personas, ya estamos terminando. Ya saben, ahora sí, me detengo aquí.
si es que quieren adquirir mi pack de 27 clases grabadas de civil y de familia, por favor agenden una cita en el link que aparece en mi perfil de TikTok. Y si ustedes quieren agendar una cita conmigo, yo con gusto los atiendo. Yo atiendo personalmente, no atiendo otro abogado, yo atiendo. Pueden agendar una cita en el link que aparece en mi perfil de TikTok, ¿ok? Para todos aquellos que han llegado al final y se han conectado los últimos minutos, tranquilos, la clase está siendo grabada. Vuelvo a repetir, si quieres adquirir esta clase completa con un paquete de 27 clases de distintos temas de civil y de familia, pídelo en el link que aparece en mi perfil de TikTok. Todos ustedes tienen una media beca. Corran, por favor, y no es un gasto, es una inversión. Conozcan sus derechos. ¿Y amigos? Muy bien, ahora sí, muchísimas gracias. Normalmente me quedo hasta las 10, pero tengo muchas diligencias hoy día. Mi compromiso con ustedes todos los días de 9 a 10, pero han sido 40 minutos intensos de clase de derecho y creo que usted algo aprendí.